tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, me da mucho gusto saludarlos. Ya es el lunes ya 5 de junio. Hoy lunes pues iniciamos con noticias muy interesantes, relevantes, sobre todo en materia de el proceso electoral vivido en Coahuila como en el Estado de México y otras noticias. Bueno, pues yo le invito a que le dé like a las redes sociales de cabecera, donde usted puede recibir toda la información que se va generando momento a momento, minuto a minuto. Recuerde, estamos prácticamente en todas las redes sociales. Búsquenos ahí y sobre todo en Telegram, donde usted puede recibir toda la información que se genera momento a momento. Y bueno, el día de hoy saludo con mucho gusto a mis compañeros en este día. Héctor Romero, ¿cómo estás, Héctor? Hola, pues muy bien, gusto de estar con ustedes y con nuestro público. Bienvenido, qué gusto. Surya Palacios, ¿cómo estás? Alberto, Héctor, Osvaldo, encantada de estar aquí, encantada de que nos acompañen y pues feliz lunes, feliz inicio de semana para todos. Así es. Osvaldo Monos, ¿también cómo estás? Yo pensé que era miércoles, pero no. Qué bueno que es lunes y qué gusto estar con ustedes y saludar a mis queridos amigos Héctor y Zuria. Así es, bienvenidos, bienvenidos. Y bueno, pues dentro de todo, una noticia que ayer pues movió las redes sociales en el transcurso del día, pues la muerte de Ricardo Rocha, ¿no? De repentina muerte del periodista Ricardo Rocha, un periodista que en lo personal yo lo considero muy dado al tema más cultural en sus inicios y sobre todo una persona creo que muy intelectual, si no me equivoco. Pues a la edad de, ¿qué? 74 años, 76. 76 años, falleció Ricardo Rocha de manera, pues, sorpresiva. Todavía Osvaldo nos compartió hace un tuit, ¿verdad? Que bueno, de cuando se anunció, 3 horas antes había Sí, yo una imagino publicación. que era parte de su equipo de trabajo, no precisamente él de mano propia quien lo hubiera hecho, porque después veía a Carlos Alarraqui que pues se mostraba obviamente muy consternado ya que eran compañeros asidos ahí en su programa que tiene de Atypical TV, donde decía que había fallecido por la mañana. Entonces no sé si esto ya lo tenían programado, porque pues para la gente que nos ve y nos escucha, pues hay gente que se dedica a eso, no son tus community managers que incluso puedes hacer publicaciones programadas a cierta hora del día. Entonces pues probablemente tenían ya algunas publicaciones ya de esa manera, y pues desgraciadamente en el transcurso del día de ayer pues es cuando nos enteramos, y de verdad sí genera un poquito de impacto, pues porque todavía lo veíamos muy activo y en buena forma, ¿no? O sea, había un padecimiento, me parece que de hígado, no sé si grave o no, o en qué condiciones estaba, pero sí se le veía todavía, pues ha sido en sus comentarios y crítico cuando tenía que serlo. Inmediatamente cuando surgió esto, empezaron a circular un video donde estuvo presente en una de las mañaneras y le hizo ver al presidente pues algunos puntos de vista en los que no estaban totalmente de acuerdo, y después de atacarlo y de que estuviera en la lista de las personas Que cobraban, sí, que les daban pues que beneficios, ¿no? les De daban, publicidad. y después aparecí yo abajito de él en la lista de los no, de las personas con mayores opiniones negativas hacia el presidente, y que salga el mismo presidente en un tuit diciéndole amigo. A mí me parece que es una burla incluso hasta a su propia familia. Basta con que hubiera dicho, pues lamento lo sucedido, pues descansa en paz y ya, ¿no? O sea, Ya, sí. eso. Pero ahí a quererte colgar de que éramos bien compas, de pellizco y nalgada, de que yo, no, a mí eso me parece que es muy lamentable. Ahí sí me parece que es más mano del presidente que de algún community manager, y seguramente pues habrá muchos comentarios todavía el día de hoy, y pues lamentamos esto y que en paz descanse, ¿no? Don Ricardo Rocha. Así es, y bueno, pues es cierto lo que dices, ese tuit del presidente, pues ha generado también
muchas opiniones en contra, ¿no? De lo que el presidente ha manifestado, si ustedes ven. Muy hipócrita ese tuit del Totalmente. presidente porque Surya, lo ha atacado, había atacado recientemente, o sea, y no en una vez, sino de manera reiterada, el presidente atacó a Ricardo Rocha, como ataca a tantos otros que no pensamos igual que el mandatario. Muy lamentable que el presidente sea eso, es una hipocresía el manifestarse como si fuera su amigo cuando no, en realidad dejaron de serlo, a lo mejor en algún momento lo fueron, cuando López Obrador era opositor, pero eso es evidente que de manera pública pues no se puede ser amigo de un funcionario que constantemente te está atacando y denostando, ¿no? Sobre todo, porque decir, o sea, el periodismo crítico para el presidente es un periodismo comprado, es un periodismo corrupto, que son acusaciones sin ningún tipo de fundamento. Y sí, muy lamentable la muerte de Ricardo Rocha. Él en los tiempos de la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional, en los años finales de los 80, principios de los 90, fue un periodista en Televisa disruptivo, cuando todavía estaba, por ejemplo, en las noticias estelares, Jacobo Zabludovsky, que respondía siempre a la línea gubernamental de ese PRI hegemónico, y él se caracterizó siempre en esos años dentro de Televisa por ser una persona crítica, por llevar nuevas voces a sus programas y por apoyar nuevos talentos, porque también en aquella época, por ejemplo, Adela Micha era una joven promesa del periodismo que colaboró en los programas de Ricardo Rocha, ya después cada quien agarró su camino. Por eso me parece, siempre fue un periodista muy, muy valioso y bueno, pues hasta la fecha seguía con su programa de radio, colaborando en otros medios, etcétera. Tenía un programa en Radio Fórmula. Lamentable que haya fallecido. así es. ¿Quién no recordar esos programas, ¿no? De en vivo, aquellos viernes por la noche, que hasta se madrugaba uno, ¿no? Viendo esos Sí. contenidos. Y los domingos tenía uno muy interesante que era para gente grande. ¿Lo recuerdas, Héctor, seguramente? Y sobre todo las columnas del Universal últimamente, Claro, donde claro. también escribía. Muy objetivo, muy profesional. Realmente es una pérdida para el periodismo y para la democracia porque él ponía los puntos sobre las is. Me queda claro y era cierto que tenía al principio una gran amistad con Andrés Manuel, pero pues el presidente no permite que nadie le diga que está equivocado, ¿verdad? Entonces, pues ahí se rompió la amistad y cayó de la gracia del peje y de sus seguidores. Y eso es mortal en este país ya. Así es, creo que esa forma de pensar de Ricardo Rocha definitivamente pues llevó con la ruptura en la relación de Andrés Manuel y él. Y bueno, Andrés Manuel asegura en su tuit que pues fue uno de los pocos que le dio el espacio, ¿no? Para, como opositor en sus programas. Pero bueno, vamos a seguirle. Descansa en paz, Ricardo Rocha. Eh, Hace poco sacaron un video, un clip de video donde Andrés Manuel como jefe de gobierno de la Ciudad de México fue con Carlos Loret, ¿no? Y le decía, hombre, gracias por haberme invitado, a ver cuándo me vuelves a invitar, o sea, y hoy es su más grande enemigo, ¿no? O sea, no te puedes fiar. Y yo creo que queda claro, al menos a mí, yo lo pienso de esta manera, en el camino te encuentras a mucha gente de la que te haces conocido o te puedes hacer un poco amistoso de ellos y después toman rumbos políticos y te los encuentras pues encumbrados en puestos de elección popular o en lugares así. Yo no los puedo considerar mis amigos mientras sean un funcionario público, ¿sí? O sea, puedo seguir teniendo trato con ellos y puedo saber quiénes son y nos podemos frecuentar de alguna forma, pero considerarlo mi amigo mientras ostente un cargo público me parece que es muy fuera de lugar. así es. Pues bueno, pues ahí está el tema. Descansa en paz, Ricardo Rocha. Y bueno, pues vamos al tema de las elecciones, Surya, Estado de México, Coahuila. Bueno, Coahuila ya lo habíamos comentado, ya creo que ya estaba plenamente definido. El PRI, pues es el único estado que le queda prácticamente al PRI. Y bueno, la elección cerrada definitivamente, pues es la del Estado de México, que pues al parecer por los resultados, pues ya es de Morena.
Lo histórico de esto es que, pues, fuera como fuera, una mujer va a ser la nueva gobernadora del Estado de México, Zulia. Sí, así es. Digamos que es histórico por esos dos factores. Primero, que es una mujer y que es la primera vez que se da la alternancia partidista en la gubernatura en la entidad mexiquense, que es una de las más pobladas de nuestro país. Es la entidad que tiene el mayor número de ciudadanos en el padrón electoral y en las listas nominales. Y en general, digamos que pues se coincidió los resultados que tenemos hasta este lunes, que son de todos modos preliminares, pues se confirma lo que ya también se venía diciendo en las encuestas de que iba a ganar la candidata Delfina Gómez de Morena. Yo creo que en este aspecto hay que destacar que era muy difícil para la alianza el hecho de que pudieran ganar. Creo que Alejandra del Moral hizo una buena campaña y que de cualquier forma no hay una diferencia de 20% entre Delfina y Alejandra, sino que el trabajo de todos los partidos políticos que se unieron en apoyar a esta candidata, los de la alianza opositora, pues se acercaron, ¿no? Digamos, hicieron también buen trabajo en la campaña porque de acuerdo con el conteo rápido oficial, digamos, habría una diferencia de 9 puntos, entre 9 y 11% sería la diferencia entre uno y otro. Creo también que en esta elección va a haber muchísimas impugnaciones y que al final va a terminar resolviendo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde pudieran, digamos, también tratar, sobre todo la oposición, tratar de que se anularan algunas casillas, sobre todo en donde hubiera habido esta injerencia no del todo lícita de parte de personas que estaban apoyando a la candidata de Morena. Lo más destacable entre los incidentes que se dieron ayer en el Estado de México fueron que 8 personas en hechos distintos fueron detenidas por las autoridades porque estaban cometiendo delitos electorales. Estaban haciendo proselitismo, unos se les encontró dinero y a todos, a los 8, se les encontró propaganda en favor de la candidata morenista. Entonces, bueno, creo que en esas zonas donde los detuvieron, fue un grupo en Cuautitlán Izcalli y el otro grupo en Toluca. Entonces, digamos que en algunas casillas yo creo que sin duda la oposición va a impugnarlas y al final de cuentas esto terminará en el Tribunal Electoral, que serán los que tengan la última palabra. Pero de cualquier forma, bueno, pues oficialmente hay una tendencia de alrededor del 53% en favor de Delfina Gómez y un 44% en favor de Alejandra del Moral. Así es de que, bueno, pues será una mujer la que gobierne esta entidad por primera vez y será la primera vez que en más de 90 años gobierne un partido distinto al revolucionario institucional. Así es. Pues una elección pues ya muy marcada, creo que sobre todo marcada por lo que implica, ¿no? Ya veremos cómo la maquinaria morenista estará trabajando para el 2024, lamentablemente. Héctor, esta elección pues sí sienta precedente, ¿no? Bueno, causa un revuelo total y un cambio total en las expectativas y manejo de la alianza. Para empezar, pues se demuestra que el PRI ya no tiene el peso del que presumía para imponer algunas decisiones en la alianza y que Alito ya es más un peso que una ventaja en esa alianza ciudadana que se pretende montar. A mí lo que me gustaría saber es qué le van a dar a Del Mazo, embajada o consulado, porque realmente pues entregaron el Estado y lamentablemente pues también el INE permitió, y no lo podía evitar, pero hay información que
tenemos que comprobar que hubo más de 100,000 gentes que cambiaron su domicilio, principalmente del estado de Veracruz al estado de México previo a la elección. Y pues desde cuándo hay esa migración de un estado a otro, ¿verdad? Eso es claro que era para favorecer a algún partido y lógicamente pues el que tenía la capacidad de operación pues es el gobernador de Veracruz y que apoya a Morena. Entonces pues hay que verificarlo, el INE tiene la posibilidad de hacerlo, espero que los partidos se quejen por ese lado y se abra una investigación al respecto. Ya en la federal pues no nos importa en el estado en que están porque estarán votando por el presidente. Es correcto. Y en el tema de la votación, pues hay que reconocer que enfrentamos una elección de Estado, donde estaban involucrados el presidente de la República, todos los secretarios, diputados, senadores, o sea, era muy difícil para la alianza opositora ganar. Y por el otro lado contaban con todos los recursos, simplemente como decía Zuria, los detenidos que hubo, pues sí, pero también hay que decir que los detenidos que hubo, todos eran de Morena y eran desde militares hasta presidentes municipales, etcétera. Entonces, pues yo creo que ahí tenemos que reconocerlo, que lo que venció fue una elección de Estado con un mapachismo electoral que nada beneficia a nuestro país y que la elección, el triunfo, probable triunfo, ya lo veremos el día 7 que se haga el conteo definitivo, de la señora Delfina, pues es una regresión total para el país, Ujú. lamentablemente. Es correcto. Pues ahora sí que, como dicen, al que con el PRI mata, con el PRI muere, ¿verdad, Osvaldo? Sí. Sí, digo, es cierto, ¿no? Deja de aparecer como el logo del PRI en el Estado de México. Hoy es lo mismo, nada más que el logo es Morena, pero prácticamente es el PRI, lo que está, lo que hemos visto, pues, ese, me hace que me acuerdo cuando decían, el nuevo PRI, pues el nuevo PRI es Morena, ¿no? O sea, no nos queda la menor duda de eso. Y como dice Héctor, sí es una elección de Estado y muy probablemente así como Andrés Manuel gobierna plácidamente la Ciudad de México, pues yo creo que también va a gobernar en el Estado de México, ¿no? O sea, las decisiones, no creo, y lo digo con todo el respeto que me merece la maestra Delfina, no creo que tenga la capacidad como para gobernar un estado tan grande y tan importante como lo es el Estado de México. Tanto problema. Lo hemos visto en sus discursos, es muy, pero muy corta de ideas y aún así creo que le han de escribir algunas cosas, pero la señora no tiene pues capacidades suficientes como para poder, como viene siendo, como viene diciendo, o sea, escuchas eso y dices, no puede ser que alguien que se diga ser político de carrera tenga ese vocabulario tan limitado. Me parece que este tema de que nos quieran decir que es una elección limpia, que es lo que... Hay que cuidar mucho las formas. Bien lo decía Héctor y yo lo quería apuntar, pero lo dijo antes. Y ahora lo único que puedo decir es que las próximas elecciones acá en Jalisco hay que ver si no nos mandan veracruzanos, ¿no? A Jalisco o a ver si no nos... Porque ya nos mandaron en las intermedias gente como Yair Col y como todos esos para querer manejar el Estado y vieron que no pudieron de esa manera. Entonces, pues quizá nos empiezan a mandar ciudadanos de otras entidades, pues con la firme intención en algún momento de poder votar por el partido. El PAN lo hizo en algún momento también moviendo gente de Guanajuato a Jalisco, ¿eh? Sí. Pero pues no eran esos tiempos, ¿no? O sea, hoy como que la guerra es un poquito más sucia y pues ya veremos cómo se pone esto. Y yo lo único que digo para cerrar en mi comentario es, ¿alguien en su sano juicio creyó que le importaba Coahuila a Morena? No creo. Más aguadiana. Yo creo que también hay enseñanzas, o sea, que es para la alianza, para la oposición, claro. En Coahuila. Número uno, que es muy claro que en el norte del país se piensa completamente diferente al resto, al menos digamos lo que es las estructuras partidistas del partido oficial en el centro del país, ¿no? Bueno,
y Coahuila, bueno, forma parte de este bloque, ¿no? Empezando por Nuevo León. Ahí se piensa distinto, ¿no? Incluso allá Bueno, si dices que eres priista, no te ven con feos no ojos, te, ¿verdad? no, No te ven, es como, sí. ¿cómo? No, No, no. pues eres morenista sobre todo, Sí. no los quieren. Y ese es un factor, ¿no? O sea que no hay mucha, o sea, le falta penetración al partido oficial. Y por otro lado, la pulverización del voto porque Morena se dividió, ¿no? Eso es muy importante porque si uno suma en el estado de Coahuila todos los votos de entre PT, Morena y el Partido Verde, o sea, que obtuvieron los 3 candidatos, de todos modos no alcanzan a Manolo Jiménez de la alianza PAN-PRI-PRD, que, digamos, obtuvo 55, 56% de los sufragios. De cualquier forma, creo que sí es importante que si Moreno hubiera estado en bloque con un solo candidato, no se hubieran separado, sobre todo con el ex subsecretario de Seguridad, el Ricardo Mejía, que hubiera apoyado a cualquiera, hubiera sido Ricardo Mejía el candidato o Armando Guadiana, de cualquier forma, o sea, sí se hubiera cerrado un poco más la elección en Coahuila. Entonces, al estar separado Morena, creo que ahí pues se expresa realmente el peso político que era muy tradicional de este partido, incluso cuando Andrés Manuel todavía estaba en el PRD, ¿no? O sea, Morena más o menos obtuvo un 21, 22% en Coahuila, pues ese era siempre su nivel, ¿no? O sea, andaba entre el 12, en algunas entidades 12%, 18% empezó a subir, entonces ahora obtuvo un 21% porque evidentemente el voto se fragmentó al irse Ricardo Mejía al PT. Y esa payasada que hicieron tanto el PT como el Verde de abandonar en la última semana a sus candidatos, o sea, cuando se sabe que formalmente en términos jurídicos no existe la declinación, o sea, no se pueden transferir votos. Eso fue, digamos, nomás una cuestión política para mantener, digamos, los beneficios que siguen teniendo por parte del gobierno morenista a nivel federal, ¿no? Entonces, pero creo que sí es importante también tomarlo en cuenta, ¿no? Podría también ser un escenario para 2024, que alguien de las corcholatas de Morena, pues no esté muy de acuerdo con el método de elección. Ya ves que dicen que va a ser por encuestas, ya sabemos cómo se manejan las encuestas en ese partido, pero también, digamos, creo que es digno de observarse que Morena, cuando se separan de sus aliados, no tiene la fuerza de la que pudiera presumirse en otras entidades, como si, digamos, se da en el sureste del país, ¿no? También en 2021 se vio la debilidad de Morena en la Ciudad de México, ¿no? Perdieron la mitad de la capital del país y no precisamente en las zonas, pues porque también hubo mucha desinformación y se decía, no, es que las zonas donde hay clase media, clase alta ganaron. No, o sea, la mitad del país, de la capital, la mitad de la Ciudad de México tiene zonas de pobres, ricas, de clase media, media alta, media baja, media media, o sea, de todo. Entonces creo que es importante tomar también esa lección. Así es. Aquí hay dos cosas, digo, para cerrar un poquito este tema. La participación ciudadana, 47%, un poquito más del 47% de la población que salió a votar, de los 3 millones y fracción, casi 3 millones y medio de habitantes, que componían el padrón electoral en el Estado de México. Y me queda la inquietud de lo que decía Osvaldo, en esta parte podría haber veríamos un caso típico como el de Juanito, en el caso del Estado de México. ¿Podría darse en algún momento, Héctor? Por eso Andrés Manuelito. No es Juanito. Ya no es Juanito. Así es. No, además No, yo lo esta señora no reitero, da una.
De Esta nada señora no sirve da que llegue una. una mujer, o sea, de nada sirve que llegue una mujer al poder si ésta va a estar respondiendo a su jefe político hombre, lo cual ocurre con las legisladoras de la paridad a nivel federal. ¿Mm? Héctor. Sí, bueno, ya se me fue la onda, me cortó. Perdón. No, iba a comentar que es Andrés Manuelito el que está atrás de ella, porque esa mujer no sabe, decía Osvaldo hace rato, no sabe hablar, pero en los debates la vimos que ni siquiera sabía dónde quedaban algunas poblaciones del Estado de México, y eso que presumía que había recorrido todo el estado, que Alejandra nada más había recorrido los municipios más importantes y ella el 100% y demás, pero no sabía ni qué carreteras, no conocía la problemática real del estado ni nada. Se me hace imposible que la gente haya votado así, y ya que podamos analizar los votos y el tipo de votos que hubo, me queda claro que la clase media, tan lastimada por el gobierno de la 4T, no salió a votar nuevamente. Ese es un tema también muy interesante, digo, porque llama la atención, 47% del padrón electoral, Osvaldo, creo que pues O sea, seguimos bajos, ¿no? sí, sigue siendo bajo, ¿no? Sigue siendo bajo porque pues, se ha hecho mucho hincapié en muchos lados, nosotros en nuestros espacios lo hemos hecho y hemos invitado a que la gente salga a votar, sobre todo con responsabilidad, que tengan un poquito de conciencia hacia qué y hacia quién le van a dar su voto. Y seguimos viendo que nos sorprendíamos, ¿no? En las intermedias pasadas, que el voto había sido alto a comparación de como normalmente vienen siendo. En esta yo pensaba que la tendencia iba a ir por las mismas, pero al ni siquiera rebasar el 50%, pues seguimos quedando a deber como ciudadanos, ¿no? Ante esta parte que es tan importante. Yo creo que es momento de todos los partidos, no nada más de Morena, es momento de que los partidos que se digan oposición o en la postura en la que estén, de que empiecen a manejar sus estructuras muy bien y que inciten de verdad al voto, porque nos queda un año. O sea, dentro de un año vamos a estar haciendo un programa de las elecciones federales, ¿no? No, y no va a ser cualquiera, o sea, vamos a votar por presidentes, son 8 gobernaturas, es la Cámara completa, la alta, la baja, o sea, son presidencias municipales en muchas entidades de la República, entonces es una elección muy grande. En esta fue una y hay un remedio de elección, la de Coahuila, ¿no? O sea, es así como que, bueno, No, ya. no, no, no. No, o sea, con todo No, respeto. Coahuila ha tenido, Sí, y o sea, también otra razón, que por qué Manolo Jiménez ganó, él fue alcalde de Saltillo, mejoró bastante, tuvo muy buenos resultados en términos de seguridad pública, que era lo que más preocupaba hasta hace unos años a los coahuilenses. Y Saltillo es un polo de desarrollo, un polo económico, o sea, muy importante, en el que el desempleo ha bajado también de manera significativa. Hay mucha rotación de personal porque existen las condiciones, hay muchísima inversión y tienes, digamos, hay muchas más opciones de obtener empleo, etcétera. A mí me parece que, o sea, no nomás es que no quieran a Morena, digo, también el candidato que tuvo sí, buenos claro, sí resultados en la cuenta. capital, ¿no? A mí me llamó la atención una de las declaraciones de Guadiana que decía, es que detuvieron a 33 personas que estaban obstruyendo y mi movimiento. O sea, señor, 33 personas no es ni siquiera el 1% de su voto, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Que personajes como él, pues quedan fuera de un rango de toma de decisiones tan importantes en una entidad que está pujante y que está creciendo, con gente que tiene pues una visión muy corta, ¿no? O sea, lo único que más había prometido y que era así como lo máximo era que iba a llevar a Peso Pluma si ganaba, o sea, Ajá. por favor. A ¿Refieres a Bad las Bunny, muestras? primero dijo que a Bad Bunny, en el primer debate dijo que iba a Bad Bunny, después Sí, pues, iba. a No, Peso no, y no Pluma. hay que recordar también quién es Guadiana, ¿no? O sea, es Sí, un claro. empresario carbonero, ¿no? Minero que vende carbón, le vende carbón a la Comisión Federal de Electricidad para que se siga contaminando el país. Así es. Oiga, pues rápidamente nos quedan ya unos 4 minutitos y me gustaría comentar, el fin de semana también fue un fin de semana violento. En el estado de Jalisco se registraron varios sucesos. En Michoacán, creo que también por la zona de Apatzingán hubo unos enfrentamientos ahí entre la Guardia
nacional y elementos de la policía. Héctor, la inseguridad sigue pues prevaleciendo en nuestro país a pesar de todo. Bueno, los ciudadanos lo vemos día a día. Nuestros gobernantes, sean del partido que sean, tanto los de Morena como los de MC aquí en Jalisco, dicen que no, que todo está padrísimo, es lo más seguro del mundo, y excepto esa declaración que hizo el presidente, que los narcos, cuando los ven con los chalecos de, De Morena, De Morena. los de de los Morena, siervos. de los siervos de la nación, les dan el paso franco los narcos. Pues qué buena alianza, ¿verdad? Pero en general, pues estamos para llorar. Así es. Osvaldo. Pues el luto, ¿no? Que dice el gobernador del estado, que sigue estando de luto, y uno quisiera pensar que es por tantos desaparecidos, por los chicos del call center, por lo que ocurrió en San Juan de los Lagos, por lo que ocurrió en otras entidades, pero no, él sigue estando de luto porque las Chivas no ganaron el campeonato. O sea, lo más importante aquí es lo menos importante de la vida, el fútbol. Y ni le muevas porque fue hace 8 días, acuérdate. Bueno, Te estaban doliendo. Te estaban doliendo. El Tapatío fue campeón de campeones, a lo mejor Bueno. le puede consolar un poquito y ya anda de buenas esta semana. No es suficiente. Surya. Bueno, pues es que es el eterno problema, o sea, lo tenemos a nivel federal y lo tenemos en cada una de las entidades federativas, o sea, cada uno de los estados tiene su responsabilidad. Y si bien en Jalisco hay generadores de violencia o sea, que deben de ser combatidos solo por las autoridades federales por el tipo de delito, que evidentemente viene siendo el trasiego de drogas. De cualquier forma, hay otros delitos también muy importantes en número que afectan a la ciudadanía y que son responsabilidad del Estado. Y ahí es donde fallan los dos gobiernos, a nivel federal y a nivel de Jalisco, a nivel del Estado, sobre todo porque las respuestas son muy similares, ¿no? Tienen otros datos, y si se les muestra que la realidad dice otra cosa, se molestan los mandatarios a nivel federal y a nivel del Estado. O sea, en ese tema sí que no hay mucha diferencia entre López Obrador y Enrique Alfaro. Pues eso es lo que está ocurriendo con nuestro país, esta inseguridad que sigue pues latente, permanente, y esto ha sido el histórico de todo, de cada día. Pues con esto llegamos al final del programa. Gracias, Surya, gracias, Héctor, gracias, Osvaldo, gracias a usted por acompañarnos. Recuerda que lo esperamos el próximo miércoles. Que tengan una excelente semana. Hasta entonces.